Buenas tardes, mi nombre es José Luis Rebete. En esta oportunidad le tenemos la presentación del seminario titulado La epistemología en el paradigma positivista. Dentro de los aspectos generales que vamos a mencionar en la siguiente presentación se tiene la definición de la dimensión epistemológica en el positivismo, los precursores y máximos teóricos positivistas, los indicadores de la dimensión epistemológica en el paradigma positivista y la caracterización de la dimensión epistemológica en el positivismo. Y finalmente las referencias citadas para la elaboración de la presentación. Para la definición de la dimensión epistemológica en el positivismo tenemos que mencionar o analizar una serie de conceptos, como por ejemplo positivismo, que el positivismo es una corriente filosófica que afirma que todo conocimiento deriva de alguna manera de la experiencia, la cual se puede respaldar por medio del método científico. El positivismo, epistemológicamente hablando, significa sin valor o sin prejuicio, es decir, que no cree en las ideas previas o ideas a priori, porque todo está abierto hasta que se demuestre objetivamente a través del método científico. Para la producción de conocimiento, la dimensión epistemológica, al igual que la ontológica, la axiológica, la teleológica y la metodológica, forman parte de la pentadimensión para la producción del conocimiento. Para la definición de la dimensión epistemológica en el positivismo, se tiene que la epistemología se deriva de episteme, que significa conocimiento, logo, que significa estudio, sería estudio del conocimiento, que es una disciplina filosófica que se encarga de estudiar la validez del conocimiento científico a partir del estudio de los tres elementos fundamentales que forman parte de la producción del conocimiento, que sería el objeto conocente, el método y el objeto de estudio. La epistemología se ha convertido en un punto de contacto entre la filosofía, la ciencia y la tecnología, de modo que a mayor desarrollo de la ciencia le corresponde mayor desarrollo epistemológico. A cada nueva ciencia que aparece le corresponde una nueva epistemología. Para la producción del conocimiento científico tenemos que mencionar tres elementos principales que se interrelacionan entre ellos para la producción de este conocimiento, como es la posición paradigmática del sujeto conocente, que es la persona que realiza la investigación científica, el método, que es el esquema mental o camino que sigue el investigador para realizar el trabajo de investigación científica, basado en el método científico, que es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento estructurado. Y el objeto de estudio, que es lo que queremos saber sobre un tema o un fenómeno de estudio. En base a esto, podemos decir que la dimensión epistemológica en el paradigma positivista se refiere al método utilizado para la producción de conocimiento y su relación con la posición paradigmática asumida por el investigador. Establece la interrelación entre la posición paradigmática del sujeto conocente y el método y el sujeto de estudio para la producción de conocimiento. En base a esto, nos podemos plantear la siguiente pregunta. ¿Cuál es la posición del investigador con respecto al sujeto de estudio en el paradigma positivista? En las ciencias sociales, asume una posición desde la perspectiva epistemológica objetivista, libre de valores, asociada al método científico, que se basa en la observación, experimentación, recopilación de datos y la comprobación de hipótesis. Epistemológicamente hablando, es dualista y objetiva. Se presupone que el investigador y el objeto de estudio son entidades independientes, que el investigador es capaz de estudiar su objeto sin influenciarlo. Los precursores o máximos teóricos dentro del positivismo tenemos Augusto Comte, Henry Saint-Simon, considerados padres del positivismo, junto con Augusto Comte, John Stuart Mill y Durkheim. Dentro de los indicadores de la dimensión epistemológica en el positivismo se tiene el investigador,
el objeto de estudio, el método, la objetividad, la realidad, el racionalismo y los valores. Para la caracterización de la dimensión epistemológica en el positivismo se tiene que el investigador está referida a la posición asumida por el investigador desde la perspectiva epistemológica objetiva y libre de valores. El objeto de estudio, los fenómenos físicos observables, ya que estos son los únicos susceptibles de medición, análisis y control experimental. El método, se utiliza el método científico, mediante la observación, experimentación, recopilación de los datos y la comprobación de hipótesis. La objetividad, solo tienen cabida el estudio de los fenómenos objetivos, medibles y observables. Por lo tanto, lo subjetivo queda fuera de la investigación científica dentro del paradigma positivista. Y la realidad basada en los hechos reales y propios de la naturaleza comparables, accesibles por los sentidos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo físico desde el punto de vista natural. Por ejemplo, se tiene que a mayor altura, menor temperatura o viceversa. El racionalismo se considera la razón como fuente principal y única base de valor del conocimiento humano en general. Y los valores, que no son considerados los valores sociales y culturales. Los propósitos científicos están por encima de los valores que los sujetos expresen de su contexto, centrándose en el mundo de forma neutral para garantizar explicaciones universales generalizables. Y por último tenemos la referencia citada para la elaboración de esta presentación o de este seminario, que se la puedo facilitar si es de requerirse en cualquier momento. Espero que la presentación o el seminario haya sido un aporte dentro de la epistemología, dentro de la investigación positivista, de la dimensión epistemológica. Gracias por su atención.